Yo sé que grabar enfrente de un estudio con un montón de luces y con todo preparado es perfecto. Pero les cuento que una de las pasiones que he desarrollado, diferente al diseño de muchas de las cosas que ustedes ven en mis redes, es la grabación de material, pero en espacios que me inspiren serenidad. No solamente contenido de alta calidad que permita que ustedes aprendan, sino también que se conecten en la realidad con lo que estamos viendo. En medio de esta naturaleza, es posible que muchos de ustedes, allí donde estén, también se quieran conectar con la serenidad que tienen en su interior. La vida va muy acelerada, todos vamos corriendo todo el tiempo. Queremos brincarnos todos los procesos, ponemos los audios, los videos en 2X y las personas incluso no tienen nada de tiempo para poder mirar a los ojos a quienes aman, incluso a sus mascotas, disfrutársela, poder caminar, poder sentir y percibir el olor de las cosas. Esto ha llevado a que nos volvamos una sociedad acelerada. Y como pueden decir algunos filósofos, también una sociedad del cansancio. La mayoría de los pacientes que llegan a mi consulta llegan muy frustrados porque realmente se sienten cansados, porque creen que estaban persiguiendo la felicidad, pero realmente se han encontrado con mayor dolor muscular, insomnio, irritabilidad, fatiga, dificultades para poder quedarse quietos, para poder estar en tranquilidad consigo mismos y también dificultades para poder controlar o por lo menos identificar las trampas de los pensamientos. Hoy te voy a enseñar una triada que a mí me sirvió personalmente cuando perdí la serenidad y que la he ido verificando con muchos de mis pacientes a lo largo de todos estos 12 años vinculados a la psiquiatría. Son 3 elementos fundamentales que cualquier persona puede aplicar en su día a día, pero que si uno no los tiene claros, va a empezar a buscar por todos los lados, comprará miles de libros, cursos, irá a citas con muchos gurús, pero si no sabes la triada fundamental, es posible que te quedes perdida o perdido. Desacelerar, descargarse y practicar conciencia plena. Es una triada que te permitirá cumplir los objetivos que normalmente nosotros tenemos. Y empezamos por la más difícil, por desacelerar. Desacelerar es poder observar que nuestro cuerpo ya se ha acostumbrado a tener una inercia en el movimiento, en la forma de hablar, en la forma como comemos, como nos duchamos, como abrazamos, en la forma como hacemos ejercicio, como producimos material, cómo nos conectamos con el disfrute en el trabajo o incluso nuestras obligaciones. Nos hemos acostumbrado a ser máquinas que van a una velocidad y esa velocidad obviamente tiene una inercia. Esa inercia, recuerden que cuando un objeto en movimiento frena del todo, pues efectivamente va a haber una fuerza que va a empujar a mantenerse en la energía que venía ese objeto. Nosotros muchas veces, cuando estamos, por ejemplo, en los retiros, cuando le decimos a las personas vamos a apagar los celulares, nos vamos a desconectar de toda tecnología móvil e incluso de todo control desde el punto de vista del tiempo, muchas de las personas al hacer ese freno hay que hacerlo muy bien. ¿Por qué? Porque se van a dar cuenta que su cuerpo va a seguir intentando que caminen más rápido, intentar hablar más rápido, comer más rápido, a pesar de que no hay un afán o a pesar de que no hay una motivación que realmente diga que tenemos que correr. Desacelerar es un acto en el cual nosotros tenemos que estar conscientes de cada uno de nuestros movimientos, de la misma manera como una persona que sirve el té y está consciente de cada uno de los movimientos, o de un artista, de un bailarín, de una persona que está esculpiendo algo con mucha sutileza. Tiene que saber que su cuerpo también tiene velocidades. Nosotros funcionamos en piloto automático y vamos en una sola velocidad. Se nos olvida que tenemos primera, segunda, tercera, cuarta y hasta quinta. Y vivimos en cuarta todo el tiempo, haciendo frenones fuertes, estando muy fatigados, muy cansados y gastando toda nuestra batería. Los pacientes que me llegan a la consulta me llegan tan acelerados que les es difícil quedarse sentados en la consulta. Llegan tan acelerados que llegan tarde a la consulta, que llegan muy molestos, irritables y hasta su energía se les siente muy cargada. Desacelerar no es convertirnos en personas lentas, no es convertirnos en personas que pueden ser perdedoras o que están en el último escalón de toda la productividad, no.
Desacelerar implica hacer conciencia de mi movimiento, identificar si realmente la velocidad a la cual yo estoy yendo en estos momentos es la funcional para este momento y poder tomar decisión sobre mi velocidad. De la misma manera como un piloto es capaz de tomar decisión, o por lo menos uno espera que sea capaz de tomar decisión sobre el avión que está pilotando, pues nosotros deberíamos hacer eso también con nuestro cuerpo. Ahora, muchas de las personas han empezado a practicar el movimiento de ir despacio o el movimiento slow y lo han practicado en todas sus manifestaciones, desde cosas tan sencillas como hacer ejercicio, caminar, simplemente comerse un helado o poder estar con su pareja. Empezar a practicar por lo menos en 2 actividades a lo largo del día en el cual usted pueda disminuir, por lo menos usted se va a imaginar que de 10 puntos, si tuviera 10 velocidades, ¿cómo le quitaría 2 velocidades a mi movimiento? Hay veces puede sonar o se puede ver que es como artificial, como si usted no lo hubiera sentido del centro de su corazón. Se siente como si fuera generado por otras personas, y muchas personas pueden tener irritabilidad y van a tener mucha molestia por el hecho de que alguien les esté diciendo que tienen que comer más despacio, que se deberían duchar un poco más despacio, que no hay ningún afán y que podrían echarse el champú un poco más despacio. Lo más bonito es que en los primeros días en los cuales uno empieza a desacelerar, uno empieza a notar cambios en el cuerpo, pero no van a ser cambios placenteros o cambios positivos. Desacelerar va a implicar que nosotros observemos que la máquina está recalentada y vamos a estar mucho más conscientes de lo que ocurre en nuestro cuerpo. Por lo tanto, muchos de ustedes identificarán dolores, dificultades o tensión muscular. También puede que identifiquen algunos patrones que les son repetitivos y que ustedes no entienden por qué los están repitiendo. La desaceleración implica entonces esa conciencia de la velocidad a la cual nos movemos. Si usted tiene ya esa habilidad de poderle quitar 2 rayitas de 10 o el 20% a la velocidad de las cosas y tiene la posibilidad de estar en un lugar seguro, como en su casa, sin afán, o en su finca o en su oficina, dése la oportunidad de imaginarse y hace cómo sería lavarse los dientes a la mitad de la velocidad y observa la urgencia que tiene su cuerpo o la inercia. ¿Cómo sería caminar yendo al supermercado a la mitad de la velocidad como normalmente voy? O incluso manejar a la mitad de la velocidad con la que normalmente manejo. Muchas veces, así como si fuera en cámara lenta, uno puede hacer pequeños ejercicios meditativos basados en el movimiento que le permiten a uno poder darse cuenta que nuestra energía corporal no es algo que está en forma de piloto automático, que no es algo que simplemente se tiene que mantener de una manera estable, y que cuando está bajita la tenemos que subir y cuando está alta la tenemos que poner más alta. Desacelerar es la clave inicial de la triada que hoy les quiero enseñar. Esto también puede llevar a que ustedes identifiquen que tienen aceleradores externos que vienen del ambiente, de su familia o un montón de otras personas, pero también es posible que identifiquen que tienen aceleradores internos. No solamente es tu jefe o los retos que te están poniendo o las cifras que hay que entregar finalmente a la empresa. No, posiblemente también tenemos aceleradores que son internos, es decir, patrones de pensamiento, frases o cualquier otra creencia limitante que hace que efectivamente ustedes pues se mantengan con unos patrones de exigencia muy altos, con algunas dificultades, e incluso que esos aceleradores lleven a que ustedes tengan que tener unos deberías constantes. Juntar aceleradores internos en conjunto con aceleradores externos pues sirve perfecto para aumentar la velocidad a la cual una persona va. ¿El problema cuál es? Este cuerpo no está preparado para ir a altas velocidades por un periodo de tiempo constante, porque eso va a llevar a liberar un montón de sustancias como el cortisol, la noradrenalina, la adrenalina, la misma dopamina, que al final van a hacer daños en muchos de los órganos que nosotros tenemos. Después de desacelerar, una de las otras D que es importante es descargarse. Y descargarse es porque dentro de todo ese proceso en nuestra vida
pues no solamente hemos recibido responsabilidades, sino también roles que finalmente hacen que nuestra vida se vuelva muy difícil. Y no estoy hablando solamente de poder ocuparse de algo, también implica los gastos económicos, el compromiso, el papel que juegas en tu familia, en tu relación de pareja, qué tanto tú entregas a la sociedad, qué tanto recibes de los otros, qué tanto has recibido de tu generación, de tu ascendencia y qué tanto de esa herencia tú deseas cargar en estos momentos. Cargar y tener una vida con muchas ocupaciones, cargar y tener una vida con muchas posesiones, en las cuales hay que dedicar mucho tiempo al cuidado de las mismas, a la defensa de ellas o incluso a estar preocupados constantemente para saber cómo poder sacarlas a buen flote o a buena marea, es una de las cosas que más puede comprometer la serenidad. La mayoría de los filósofos, no solamente los estoicos, sino aquellos que se han preguntado por la serenidad, se han dado cuenta que tener vidas muy ocupadas, en las cuales hay muchos compromisos y donde las personas cargan muchas responsabilidades, cada vez se ve reinfluenciado más y se ve más reflejado en que son vidas pesadas, sin serenidad, vidas que son aburridas y que finalmente muchas de las personas terminan diciendo: ¿por qué no renuncié antes a estas situaciones para poder vivir una vida más tranquila o en serenidad? Esto implica obviamente renuncias, toma de decisiones. Esto implica saber amablemente cómo devolverle al otro o devolverle a una institución o devolverle a una familia lo que no me corresponde. Esto implica también poder salirse del ideal que tengo del yo y poder anclarse a la verdadera identidad o al verdadero yo que tengo en este momento, para que tú, dentro de todas esas expectativas que el mundo y la sociedad tiene de ti, pues no se vuelvan elementos de carga. Toda persona, todo ser sintiente que tenga mucha carga durante mucho tiempo se va a fatigar, se va a cansar, va a tener dificultades en su proceso de recuperación energético, en su creatividad, en su capacidad de conciencia, de estar abierta hacia todas las posibilidades. Descargar amablemente lo podemos convertir en un verbo como, por ejemplo, devolver amablemente, también en resolver amablemente, también en poner límites amablemente, también en tomar distancia amablemente. Ustedes podrán identificar personas, tareas, responsabilidades o un montón de cosas que a ustedes no les corresponde y que ustedes han tomado en el camino porque son buenas personas, porque creyeron que era lo normal que habría que hacerse culturalmente, porque en algún momento se quedaron en una encrucijada, pero este es el momento de empezar a cultivar su serenidad. Y no logramos nada, empezar medicamentos, hacer un montón de técnicas extrañas, hacer posiciones en tai chi, en qigong, en yoga, utilizar un montón de reguladores endocrinos o de sustancias que pueden modular desde la medicina integrativa. No sirve de nada utilizar plantas aromáticas si usted no se descarga amablemente y no hace que este sistema energético que procesa información, que recibe, que tiene que ir paralelamente encargándose de diferentes responsabilidades, devuelva amablemente lo que no le corresponde a quien le corresponde y pueda estar sin culpa, de una manera tranquila, con las cosas que sí están en sus manos, con las cosas que yo sí deseo intervenir, con las cosas que yo sí quiero cambiar y las que sí me corresponden y por las cuales yo creo que merece la pena vivir o por lo menos merece la pena gastarse la vida o esforzarse en el día a día. Aquí tenemos la segunda arista de descargarse amablemente. Esto puede implicar cosas tan sencillas como empezar a hacer ejercicios a partir de objetos, devolver objetos que no deberías tener guardados, devolver objetos que no te pertenecen, devolver responsabilidades o agendas o incluso compromisos, de salirte de reuniones o de un montón de cosas en las cuales los tentáculos de los otros han llevado a que te sientas como si estuvieras en una prisión, como si estuvieras amarrado con una camisa de estas que hay de pronto que no los deja mover a uno. Esta posibilidad y estos pequeños ejercicios de devolución, de organización de todo eso que me carga, es parte del ejercicio también mental que nosotros hacemos. Por eso es que muchas veces empezar con los objetos,
empezar con las cosas más básicas que tenemos a nuestro alrededor, devolver esto que corresponde a la pieza de mi hijo. Esto no tendría por qué estar en mi casa. Esto no tendría por qué estar en mi habitación. Esto no tendría por qué estar en mi oficina. Estos pendientes no tendrían por qué estar en mi correo porque no me corresponden. Eso va a implicar fortalecer habilidades de ¿qué? Muy bien, ya los que están entrenados saben, habilidades de eficacia interpersonal, de cómo poderle decir a los otros que les devuelvo amablemente sin que se sientan vulnerados. Y finalmente, la tercera, que es transversal a todo lo que hemos trabajado, a desacelerar y a descargarnos, es la práctica de conciencia plena. Esa capacidad que todos tenemos para poder entrenar las habilidades de nuestra mente, de poder dirigir la atención hacia un foco, y cuando nuestra mente se está fugando, que significa sati, que la mente se fugó, recordar amablemente que la podemos redirigir al aquí y a la ahora. Encontrar un foco meditativo que pueda ser en nuestro cuerpo, como ocurre con la respiración, en los elementos sonoros que pueden llegar por nuestros 360 grados, un elemento visual como puede ser la llama de una vela o poder observar una flor, la foto de alguien, poder estar simplemente poniendo nuestra atención en un punto específico a 45 grados en el piso y recordar cuantas veces sea necesario que mi mente se va a perder, que es lo normal que va a ocurrir y que es la habilidad que tengo que entrenar. Más que yo desarrollar la habilidad de dejar la mente en blanco o de despreocuparme o de flotar o de incluso, como muchas personas me preguntan, de trascender, de desdoblarme, es simplemente entrenarme en la habilidad o en el músculo de la conciencia plena, de la capacidad de darme cuenta del regalo del aquí y el ahora, de que estoy observando a mi mamá y a sus ojos, que estoy tocando y abrazando a mi pareja, que estoy sintiendo el aire en este momento, que estoy sintiendo el sonido de las aves en este momento. Eso nos permite a nosotros tomar decisión sobre la desaceleración y el descargarse, porque si no tenemos conciencia plena, va a ser muy difícil poder dar esos otros dos pasos. Entonces, la práctica de conciencia plena, que la desarrollaremos en varias de las clases, tanto prácticas de 2 minutitos, solamente 2 minutos en la mañana, donde puedas aquietar tu pensamiento, donde puedas posar tu atención, pero ojo, sin juicio de valor, en mente de principiante y con apertura, de tal manera que si tu mente se pierde y su atención se pierde, la puedas redirigir sin juicio de valor, como si fueras un niño que acaba de nacer, como si fuera un niño que tiene derecho a equivocarse, como si fuera una niña que se pierde del camino. Tener esa habilidad y entrenarla, así no puedas tener esos 2 minutos, pero ponerlo en práctica mientras estás desgranando las arvejas, mientras estás limpiando una zanahoria, mientras te estás duchando y te anclas a el olor, por ejemplo, del jabón, es la práctica que necesitas hacer. Es posible que tú estés desesperada o desesperado y no sepas por dónde empezar, pues aquí te estoy poniendo una tríada fundamental: descargarse, desacelerar y practicar conciencia plena. Lo hago y ya cuando creo que terminé, vuelvo y empiezo. Descargarse, desacelerar y practicar conciencia plena. Lo hago y cuando creo que ya lo hice completamente, vuelvo y lo hago. Y ustedes empezarán a ver cambios importantes en su serenidad. Pongan aquí en sus comentarios cómo les va en su práctica, cuál de estos 3 elementos les es más difícil o incluso cuál de ellos ustedes creen que ya han puesto en práctica. Compartan este video si creen que alguien se puede beneficiar de él y ayuden a que pueda llegar este conocimiento a las otras personas que algunas veces no van a tener la oportunidad de tener una conversación directa con el psiquiatra o pagar una consulta de psiquiatría. Si quieren, para que no se pierdan ninguno de los episodios, suscríbase al canal e incluso que aparezcan las notificaciones, le dan a la campanita. Espero que hoy tengan un día, una mañana o una noche en calma. Gracias.